Bienvenido todos los hermanos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso que nos permite entonces fortalecer la vida espiritual de cada hijo de Dios. Hoy tenemos 3 capítulos y son bastante deleitosos. Vamos a adentrarnos a la historia de una mujer valiente, de una mujer que supo dejar la fe y la obediencia a Dios en alto. Vamos entonces a escuchar el capítulo 4 del libro de Jueces. Jueces capítulo 4. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, después de la muerte de Ahab. Y Jehová los vendió en mano de Yabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y díjole: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve y haz gente con el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Yabín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos? Y Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: Iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Cedes. Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Cineo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos, y puesto su tienda hasta el valle de Sanamim, que está junto a Cedes. Vinieron pues las nuevas a Sísara, como Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de las gentes hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová desbarató a Sísara, y a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac. Y Sísara descendió del carro, y huyó a pie. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Aroset de las gentes, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sísara se acogió a pie a la tienda de Yael, mujer de Heber Cineo, porque había paz entre Yabín, rey de Azor, y la casa de Heber Cineo. Y saliendo Yael a recibir a Sísara, díjole: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Ruégote que me des a beber una poca de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y dióle de beber, y tornóle a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo: ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Yael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él, calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barac a Sísara, Yael salió a recibirlo, y díjole: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto, con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Yabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Yabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Bueno, maravillosa esta historia.
hay dos mujeres en este relato de suma relevancia. Y vamos entonces a adentrarnos a esta maravillosa historia que nos revela situaciones que pasó en el tiempo de los jueces. Y realmente cuando nosotros comenzamos en este libro nos dimos cuenta el detalle de la desobediencia del pueblo a los pocos años de Josué haber padecido, de haber muerto, de haber fallecido. A tal punto que el primer juez que se detalla en la Biblia es Otoniel, y Otoniel, recordemos que fue yerno de Josué. Es decir, con esto podemos inferir, podemos analizar que no fueron muchos los años que separó de la muerte de Josué al descalabro espiritual, moral y social de Israel, porque su yerno llegó a ser el primer juez. Entonces, eso nos da a deducir que no fueron 2 siglos, 3 siglos, 1 siglo, que ellos, después que murió Josué, vivieron plenamente fiel a Dios. Esto suscita de que el Señor, en cada situación adversa en que ellos caían a consecuencia de su desobediencia, pues Dios les daba ese refrigerio, esa balsa para que ellos pudieran navegar en esa tormenta. Y esa era la función de los jueces, eran revestidos de Espíritu Santo para poder darles a ellos a demostrar que solamente a través de la dirección de Dios ellos podían vivir en paz, ellos podían tener siempre esa maravillosa paz que solamente Dios nos puede dar. Entonces, es de suma importancia que nosotros podamos entender que Dios, a través de estos hombres, les daba tranquilidad a su pueblo. Y bueno, vamos así trasladándonos a los jueces. Ya sea ayer se había hablado de después de Otoniel, entró en acción Ahod, después que ellos tuvieron 40 años de paz mientras Otoniel estuvo al mando o a la dirección. Después vinieron 18 años de duro castigo a través de este rey que era gordo. Recordemos, estamos repasando un poquito de lo que hemos visto del libro de Jueces. Y este rey, ¿verdad?, durante 18 años subyugó al pueblo, y Dios a través de Ahod entonces libra al pueblo de su mano y tienen 80 años de tranquilidad. Pasaron 80 años en que ellos estuvieron tranquilos. Vuelve en acción y entonces entra Sangar y los libra de mano de los filisteos a través de una herramienta tan sencilla como fue una quijada, que es una herramienta usada por los campesinos, un palo de madera con una puntita de acero o de un material filoso para arrear las bestias, el ganado. Pues él con eso mató a 600 filisteos. Así de efectivo es el ungido cuando está direccionado por Dios. Algo tan sencillo lo hace ser poderoso. Tenemos entonces acá que en el capítulo 4 entra en acción esta mujer, y la palabra de Dios nos describe cómo era esta mujer. Esta mujer, después que muere Ahod, ¿verdad?, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí nos retoma la historia de Ahod. Recordemos, quiere decir que Sangar está calificado o está clasificado como jueces menores. Fue poco el tiempo o en determinado momento que Dios lo usó. Y entonces el capítulo 4 nos dice que después de la muerte de Ahod, de aquel juez que con una herramienta filosa
mató a aquel rey, el gordito. Mi hijo cuando escucha esto me dice, mami, pero lo mató de sí, porque bueno, así lo permitió Dios. Cuando Ahod, ¿verdad?, mata con este puñal a este rey, a Eglón, rey de Moab, nos dice el capítulo 4 que ellos volvieron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Vuelve el ciclo. Como habíamos dicho, que este libro nos repite actitudes del pueblo de Israel. Después que ellos se sintieron libres, después que ellos se sintieron en tranquilidad, no le bastó mantenerse sujeto a la voz de Dios y volvieron a inclinarse a hacer lo malo. Y entonces Jehová los vendió, los entregó en manos del rey de Canaán, que se llamaba Jabín. Y este hombre reinó en Azor. Y nos dice la palabra de Dios que él tenía un comandante del ejército, un capitán, que era Císara. Y este hombre era poderoso en su ejército, contaba con un ejército bastante capacitado, con buenos carros, con buen personal. Y esto aquí venía el asunto un poquito más serio, porque ya los israelitas estaban enfrentando a un poder más organizado, con mayores herramientas. Y nos dice que los hijos de Israel, al verse en angustia con este rey, con este capitán del ejército, al sentirse tan amenazados, imagínense este ejército que tenía 900 carros errados, y con qué crueldad trataban ellos a los hijos de Israel. Y esto fue durante 20 años, 2 décadas padeciendo por este rey, pero a causa de su maldad. Esto hay que tenerlo en consideración, hermanos. No era que Dios les permitía que los alcanzaran estos males porque ellos estaban acercándose a Dios, viviendo en fidelidad, consagrados. No, era causa de su corazón que desvariaba, que no se sujetaba a la voluntad de Dios. Y Dios permitía entonces que todos estos reyes, que todas estas personas cercanas a ellos arremetieran. Esto sucede como cuando Dios está en armonía con sus hijos. La palabra de Dios nos revela que el Señor levanta cercos contra los enemigos para que no lleguen a los hijos de Dios. Pero una vez que nosotros no cumplimos el pacto de la obediencia, del amor hacia Dios, entonces esos muros, esos cercos se desploman por nuestra desobediencia y ya trae estas consecuencias. ¿Qué sucedió entonces? Que estos hombres, cansados por estos sufrimientos de este cruel ejército, Dios entonces manda. En aquel tiempo nace o entra en acción una mujer llamada Débora, profetisa, cuyo esposo se llamaba Lapidot, y ella acostumbraba sentarse bajo una palmera allá entre Ramá y Betel, allí en el lugar donde habitaba Samuel. Más adelante vamos a escuchar sobre este lugar, Ramá. Y en el monte de Efraín allí. Entonces los hijos de Israel, sabiendo que de ella había virtud, porque era una mujer de Dios, entonces subían hasta donde estaba ella para escucharla en los juicios y en las dificultades que se presentaban en el pueblo de Dios. Y conociendo un poquito más sobre esta mujer, porque hoy vamos a aprovechar un poquito de realzar el valor de esta mujer. Dios es maravilloso, y lo hemos dicho en otras oportunidades. Dios no hace acepción de personas. Dios usa a aquella mujer, aquel hombre, aquel niño, aquel anciano que está dispuesto a dejarse moldear por su poderosa mano. Y en este caso, entra en acción esta mujer valiente. ¿Cómo creen ustedes que era la personalidad de aquella dama? Se la mantenía allí en una palmera, allí disponible a todo aquel israelita que deseara escuchar palabra de Jehová. Estaba allí
tenía sus compromisos en un hogar, claro, porque la palabra de Dios nos revela que su esposo era Lapidot. Entonces, no es que ella no tenía nada que hacer, ella tenía sus obligaciones como mujer comprometida con su esposo, pero allí estaba ella, disponible al servicio de Dios para el buen uso de su nombre. Y esta mujer, bueno, el significado de Débora significa abeja. Y nosotros, hay algo que es muy bonito en la Biblia y es que los nombres están estrechamente relacionados con la personalidad del que lo posee. Y nosotros consideramos, bueno, una abeja es un animalito chiquito, pero con qué diligencia, con qué fervor realiza la misión que tiene. Y esto es lo que significa Débora. Esta mujer, ella fue profetisa. La palabra de Dios nos dice que ella fue una profetisa y a la vez juez de Israel. Dios ha dotado a las mujeres para tener varios roles a la vez. Y aquí está un ejemplo perfecto. Esposa, profetisa y a la vez juez de Israel. Tenemos entonces estas virtudes en esta mujer de Dios. Y esta mujer entonces, al considerar la situación por la cual estaba atravesando su pueblo, ella manda a llamar a Barak. No nos vamos a confundir, porque hay nombres parecidos. Tenemos el nombre de Balaam, que fue el profeta, aquel a quien Balac estaba contratando para que maldijese al pueblo de Dios. Y este que estamos acá escuchando es Barak. Aquí no nos vamos a enredar con los Balaam, Balac, y este que está acá es Barak. Así que cuidadito con esto. No nos vamos a enredar porque hay nombres parecidos. También tenemos el de Baal. Así que, pero aquí no hay confusión. Ella manda a llamar a este joven, a este hombre que pertenecía a la tribu de Neftalí. Nos dice la palabra de Dios que él le dijo, ella mandó a llamarlo y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, a Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esto, cuando ella lo manda a llamar y le dice esto, da a entender que de una manera ya Jehová había hablado o había hecho este llamado a Barak. Y por eso esa pregunta que ella le formuló, ven acá, Jehová no te ha mandado a hacer esto, esto y esto y esto. Miren, pero él por una situación, él estaba distraído y no había respondido a esta petición, a esta orden de Jehová. Cuando esta mujer de Dios lo llama a capítulo y le formula esta pregunta, es de entender que ya Barak sabía qué tenía que hacer. ¿Por qué no lo había hecho? No lo sabemos. Pero ya él estaba entonces al tanto de esto, de lo que él tenía que hacer. Y él le dice, le responde a esta profetisa, le dice, de una manera sencilla, le dice, mira, si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Esto nos confirma que ya él sabía qué tenía que hacer, pero en él había quizás temor, quizás inseguridad, falta de fe. Y en vista de este gran reto, porque estamos hablando de un ejército numeroso y que tenía herramientas que en la época, pues podríamos decir que eran de punta, de avance. Y esta respuesta que él le dio a Débora quiso decir, si tú me asistes, si yo sé, era conocido en Israel la posición espiritual de esta mujer de Dios. Era conocido. Y él, con la asistencia de ella en la guerra, abrazaría quizás la certeza de que allí Dios les entregaría la victoria de seguro
con la asistencia de ella, porque volvemos y recordamos, era conocido el valor espiritual de esta mujer en este pueblo. Y como mujer de Dios valiente, se alistó para acompañarlo a la guerra. No titubeó aquella mujer. No le dijo, no, es a ti quien te ha enviado Jehová. No. Prestó entonces la disposición. Ella le dijo, iré contigo, como una mujer de Dios valiente. Es emocionante ver la personalidad de esta gran heroína de la fe. Es lindo ver la actitud de ella. Y ella le dijo, está bien, iré contigo. Pero ¿sabes qué? No va a ser tuya la gloria de la jornada que tú vas a emprender. Este negocio, esta guerra que tú vas a pelear, no va a ser tuya la gloria. Porque, ¿tú sabes qué? Jehová va a vender a Sísara en manos de una mujer. Y yo me imagino que allí Barak entendió que sería ella la que llevaría el galardón o el premio, ¿verdad? Sin embargo, él no le importó, hermanos. Ahí no hubo machismo que le dijera a ella, bueno, si es así, no, mejor quédate que yo resuelvo, porque yo no voy a permitir que ninguna mujer venga a gloriarse en esta batalla. Allí se impone la necesidad de la libertad y de la voluntad de Dios en la vida de su pueblo. Y Barak, de una manera humilde, sencilla, aceptó la decisión de Jehová. Si es de una mujer la gloria, no importa. Lo importante es salir, luchar y ganar en el nombre del Señor. Entonces aquí tenemos sentimientos encontrados de profunda admiración. La disposición de esta mujer de alistarse y acompañar a Barak para la guerra, aun cuando Jehová ya le había dicho a él que él debía armar 10,000 hombres y salir a la batalla. Él pide la ayuda de Débora y Débora no se le niega al instante. Yo iré, está bien, pero te voy a decir algo que te quede claro. No va a ser para ti la gloria, va a ser para una mujer. En manos de una mujer Jehová va a entregar a Sísara. Y entonces este hombre con humildad, con sencillez, acepta. No hay machismo, no hay protagonismo. Lo que desean es la liberación del pueblo de Dios. Entonces aquí se encuentran sentimientos, hermanos, la buena disposición de Débora de abordar el problema, de enfrentarlo y direccionarse con el poder del Espíritu de Dios, y la buena voluntad de Barak de no importar quién se lleve la gloria, lo importante es triunfar en el nombre de Dios. Y estos sentimientos se alían y salen a la batalla. Y cuando Barak ya saca y recoge a Zabulón y a Neftalí en sede, los juntó a los hombres de estas tribus y subió con 10,000 hombres a su mando. Y aquí sigue la historia hermosa. Débora subió con él, aquella mujer. ¿En qué conducta, verdad? ¿Qué porte tendría esta mujer en esta guerra? Pero allí estaba la mujer de Dios. Allí estaba. Que el imaginarnos este pasaje bíblico, al menos a las mujeres nos hace sentir así como que, wow, de verdad que Dios es especial. Dios dignifica a cada siervo que le es leal, que le es fiel, que presta su mano para la batalla, para salir ganador, porque es el Señor quien nos ordena alistarnos a la batalla. Y en medio de estas 10,000 hombres, de estas tribus y de aquel varón como era Barak, allí estaba la mujer, allí estaba Débora. ¿Qué estaría haciendo? Sería emocionante, ¿verdad? Imaginarnos a esta mujer en medio de este batallón de guerra. Y resulta entonces que salieron ellos y Eber-Seneo, que era de los hijos de Obad, es decir, de Jetro, el suegro de Moisés. Ustedes recuerdan este personaje, ¿verdad? Él se había apartado de los ceneos, se había colocado en un lugarcito más y se había plantado en la tienda allí en el valle de Sanaín, que está junto a Cedé.
¿Y qué sucede? Este hombre, Eber-Seneo, él había emigrado hacia el norte con su esposa Jael del Negev, en la región meridional de Palestina. Y él se convirtió de una manera suavecita, así pues de una manera discreta, él se convirtió en aliado del rey Jabín. Pero, por otro lado, aquí aparece la contraparte, Jael no había compartido esa decisión con su esposo. Y nos damos cuenta más adelante por qué ella no estaba acorde con este acoplo de su esposo con el rey Jabín. Resulta entonces que vinieron ellos, que vino Sísara, le vinieron las noticias a Sísara, que Barak, el hijo de Abinoam, se había elevado, había subido al monte de Tabor. Y Sísara pues agarró todos sus carros, todo con lo que ellos confiaban, los 900 carros, todos armados, y todo el pueblo que con él estaba, y se fueron desde Aroset hasta el arroyo de Sison, y allí se fueron. Y esto que hizo Sísara, estaba planificado pues de que en este lugar él tendría la victoria, él podría desbaratar el ejército de Jehová. Y entonces Débora le dijo a Barak, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Ah? Diciéndole esto, hermano, la presencia de ella en la guerra afirmaba que Dios estaba patrocinando, Dios estaba guiando a su ejército para la batalla, y él le daría la victoria. Y Barak prestamente descendió del monte Tabor y sus 10,000 hombres que iban detrás de él, y Jehová ese día quebrantó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara, al verse en esa condición, al ver su ejército consumido por la espada de los israelitas, ¿qué hizo? Huyó. Típico de los hombres malos, ¿verdad? Típico de aquellos hombres que se sienten que ya están perdidos. Él huyó a pie, dejando allí su ejército postrado, él huyó. Y Barak lo siguió hasta donde él se había ido, hasta Aroset. Y todo el ejército, todo, como lo describe la palabra de Dios, todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada y no quedó uno, hermanos. ¿Qué estrago hizo el Señor? ¿Será que era con la capacidad del ejército de Israel? Era Dios quien le había dicho a través de Débora, profetisa y juez a la vez, que ya él le había dado la victoria. Y mientras tanto, Sísara huye a pie y entra en la tienda de aquella mujer, Jael, que era la esposa de Eber-Seneo, porque ellos estaban tranquilos. Recordemos, ellos habían hecho alianza. Estos descendientes de Jetro estaban en armonía con Jabín, y por supuesto al encontrarse en este lugar, pues se siente seguro al entrar en la tienda de este hombre. Y bueno, a él al verlo, por supuesto que tuvo que reconocerlo, a él sale y lo recibe y lo invita. Ven, señor mío, no tengas temor. Y él vino a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Este gesto pues nos da a entender que el hombre padecía de algún malestar del clima, quizás, ¿verdad? Que lo cubre con una manta dándole un poco de resguardo del frío, de lo que se expuso durante esa trayectoria, porque recordemos que él huyó a pie. Ni siquiera un caballo, ni siquiera un carro de esos en los que él confiaba pudo disponer, porque el ejército de Dios había hecho un estrago notorio. Ni uno del ejército de Sísara había quedado con vida, a excepción de él, que salió huyendo. Y al esconderse entonces en casa de esta mujer, él le pide que le dé un poco de agua, porque tenía sed. El trayecto quizás que caminó había sido muy largo. Y ella pues, de una manera jovial, de una manera cordial, le presenta entonces leche
en un odre allí. Le presenta entonces esta bebida para que tomaran fuerza y le dice, él le da la recomendación, mira, quédate allí a la puerta de la tienda, que si alguien viniere y preguntare por mí, que si aquí había alguien, tú le vas a decir que no. Y así concerta él entonces con esta mujer una vez que se toma la leche. Quizás esa lechita tibia, ¿verdad?, que le daría a ella allí en el odre lo hizo sentirse tan relajado después de esa caminata, después de ese gran susto que pasó en verse que casi perdía la vida, pues todo su ejército había perecido. Y una vez que esta mujer le brinda la leche, le brinda la cobija, lo tiene allí como confiadito, como resguardadito, el hombre queda totalmente anestesiado, dormidito allí, tranquilito. Y esta mujer toma una estaca de la tienda y lo pone en su mano con un mazo y se le acercó calladamente. Miren la manera de las mujeres actuar, así como los gatitos, sigilosamente. Y agarró por las sienes y lo enclavó en la tierra, porque él estaba tan cansado, tan cargado de sueño. Es decir, por la forma en que la Biblia nos detalla, Sísara ni siquiera se dio cuenta cuando murió, porque estaba dormido. Y allí, calentito con la cobija, después de haberse tomado esa leche, relajadito, aquella mujer de una manera tan cuidadosa ejecuta el juicio de Dios. Dios la usa entonces a ella como instrumento de venganza, porque este hombre, dirigido por el rey Jabín, durante 20 años había tenido cautivo, aprisionado, castigado al pueblo de Israel. Y de esta manera entonces Jehová cumple lo que había dicho Débora. Sí, Dios te va a dar la victoria, Barak, pero no serás tú. No será la gloria para ti, será una mujer. Y sorpresa entonces cuando Barak, al seguir a este hombre, se encuentra que Jael sale a recibirlo y le dice, lo invita y le muestra el varón que él estaba buscando. Y cuando él entra a la tienda de Jael, encuentra entonces ese cuadro. Ya Sísara estaba muerto allí por la sien. El hombre quedó allí clavado y de esa manera entonces Dios abatió aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, el rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. De esta manera, nosotros podemos saborear cómo Dios, de una manera celestial, entregó al pueblo de Dios la venganza. Pero para eso ellos tuvieron que escuchar la voz de Dios a través de esta profetisa. Tuvieron que permitir que el plan se ejecutara al obedecerle. Cuando Barak llama a estas tribus y los invita a la guerra y se armaron estos 10,000 hombres, entonces ya allí ellos prestaron su mano para ser eficaces al escuchar y ejecutar la voz de Dios. ¿Y qué pensaría Barak cuando entró en la tienda de Jael y encontró a Sísara allí muerto? ¿Será que le recordó las palabras de Débora? Él pensaría, sería Débora la que iba a hacer esto, y resulta que fue Jael, quien ella quizás que ni él se imaginaba. Así opera Dios, así de grande es Dios. Y de esta manera nos damos cuenta cómo Dios cumple la venganza y el pueblo sale libre de esta opresión. Pero eso es una vez que el pueblo entiende que debe sujetarse a la voluntad de Dios. Y así entonces el Señor hace esta proeza, un capítulo que al leerlo
nos podemos deleitar con la grandeza de Dios. Qué lindo es nuestro Dios. De una manera gloriosa, entonces este pueblo obtuvo la victoria. ¿Les parece maravilloso? Esta maravillosa esta historia para celebrar el Día de la Mujer. Aquí tenemos dos grandes mujeres. Y de este hombre de Barak, a pesar de que Dios le había dicho por boca de Débora que él no sería el que recibiera la gloria, Hebreos nos narra de él como un héroe de la fe también. ¿Por qué, hermanos? Porque para él no fue más importante llevarse la gloria. No importa si es una mujer, si no importa. Lo importante es que el pueblo de Dios reciba liberación. Eso es lo que debe haber en el corazón de cada líder. No importa si no es para mí la gloria. Es para Dios. Que sea Dios quien lleve la gloria y que Él use el instrumento que Él determine en el tiempo que es de Él. Pero que haya liberación y bendición para su pueblo. Así nos insta entonces la personalidad de este gran siervo también de Barak, quien de una manera especial también se dejó por Dios usar. Bueno, vamos entonces ya a tener la lectura del capítulo 5 después de esta magnífica victoria. Entonces vamos a escuchar el cántico de Débora que nos relata en este capítulo. Escuchemos. Y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad. Load a Jehová. Oíd, reyes, estad, oh príncipes, atentos. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes se derritieron delante de Jehová, aqueste Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. En escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los archeros, en los abrevaderos, allí repetirán las justicias de Jehová, las justicias de sus villas en Israel. Entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces ha hecho que el que quedó del pueblo señoree a los magníficos. Jehová me hizo enseñorear sobre los fuertes. De Efraín salió su raíz contra Amalec. Tras ti, Benjamín, contra tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isaacar fueron con Débora, y como Isaacar, también Barak se puso a pie en el valle. De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén grandes fueron las disquisiciones del corazón. Galaad se quedó de la otra parte del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a los navíos? Mantúvose Aser a la ribera de la mar, y quedóse en sus puertos. El puerto de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. De los cielos pelearon. Las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Barriólos el torrente de Sisón, el antiguo torrente. El torrente de Sisón hollaste, oh alma mía, con fortaleza.
Despalmáronse entonces las uñas de los caballos, por las arremetidas, por los brincos de sus valientes. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Ebersineo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y dióle ella leche. En tazón de nobles le presentó manteca. Su mano tendió a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y majó a Sísara, hirió su cabeza, llagó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿Por qué se detiene su carro, que no viene? ¿Por qué las ruedas de sus carros se tardan? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado despojos y los están repartiendo? A cada uno una moza o dos. Los despojos de colores para Sísara, los despojos bordados de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los cuellos de los que han tomado los despojos. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que le aman sean como el sol cuando nace en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Es impresionante la manera en que se recoge este cántico, cómo hace un detalle exhaustivo de la labor de Dios, de la obra de Dios. Este cántico de Débora nos narra, nos detalla las victoria o la victoria de Dios, la participación de las tribus y la ausencia de las tribus. Detalla la labor de Dios, la obra de Dios, la participación de la mujer que mató a Sísara. Hace un resumen, hace una síntesis maravillosa de lo acontecido, pero de una manera poética. ¡Qué lindo! Y esto nos hace recordar un poquito a la experiencia que vivió Israel cuando cruzó el mar y Moisés dio ese cántico de alabanza, de júbilo, y recordando pues que estamos en este mes donde la alabanza es resaltada como característica del pueblo de Dios. En medio de las victorias, el pueblo de Dios alza su voz para loar, para exaltar al que vive y reina por los siglos, al que es digno de toda honra y de toda gloria. Y en este cántico nos damos cuenta cómo la celebración a nivel nacional se describe, y este cántico de victoria es conocido, se conoce pues como la canción de Débora, y es uno de los más antiguos ejemplos de la literatura en la Biblia. Es un poema de victoria, un poema de proezas, de grandezas, de una manifestación de Dios, como Dios le da la oportunidad a Israel de cumplir con su voluntad, cumplir con lo que Jehová le había encomendado, y cómo el brazo de Dios hace una obra especial. El Señor entonces le da la victoria a su pueblo sobre Sísara y sobre los cananeos, tal cual como los describe Débora en este canto. Aquí en este poema hace la aparición el Señor cuando dice que conducía a los hijos de Israel a través del desierto. Dice también en Seir, originalmente designada esta montaña en Edom, y más tarde es territorio de Edom al sur del Mar Muerto. Aquí se menciona Seir en el versículo 4. Nos recuerda el Sinaí, este lugar donde apareció Jehová, este monte donde el Señor pactó con su pueblo.
remonta a estos lugares que tienen gran significado para el pueblo de Dios. Nos dice las aldeas que quedaron abandonadas porque buscaron refugio en ciudades fortificadas. Habla también sobre cuando se pasó revisión a las tropas. Bajo el inspirado liderazgo de Débora, esta mujer caminaba al lado de Barak. Es posible, ¿verdad? Allí estaba la voz autorizada del Señor a través de esta mujer. Vemos entonces las tribus que dijeron presente al llamado del Señor. Entraron en acción la tribu de Efraín, la tribu de Zabulón, de Neftalí. Fueron bendecidos porque se alistaron para la batalla. Y también revela aquellas tribus que no asistieron al compromiso, como la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Dan, la tribu de Aser. Estas tribus pues no tuvieron participación en esta guerra. Nos dice también en este poema esta hermosa línea cuando revela que desde los cielos pelearon las estrellas. Y esto podemos decir lo que designa a los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios, las constelaciones, la grandeza de Dios se manifestó a favor de sus hijos. Nos da a entender entonces cómo Dios de una manera gloriosa y de una manera especial le entrega la victoria a su pueblo. ¿Y cuántos años entonces tuvieron ellos en tranquilidad? 40 años después de esta proeza que Dios le otorgó a su pueblo. Es maravilloso, hermanos, cómo el Espíritu de Dios inspira a sus hijos para adorarle. Después de todo lo vivido, de toda esta experiencia, de toda la opresión, ella comienza recordándoles lo que Dios había hecho con ellos allí en el monte Sinaí. Les revela esas bendiciones que Dios le había dado como pueblo y todo lo que padecieron con este hombre y aquella expresión que narra de la madre de Císara, pero ¿por qué tardará tanto? Y ellos, las mujeres le decían, es que está despojando, está trayendo muchos despojos. Eso es lo que piensa el mal, despojar, robar, matar, destruir. Pero el Señor tiene una mejor historia para su pueblo. Eso es grandioso. Cuando usted entra en este poema y se da cuenta cómo el Espíritu de Dios inspiró a esta profetisa, a esta juez de Israel. Y en estas líneas reveló verdades, trazó grandes poemas, trazó una obra preciosa que nos da a entender el poder de Dios. Para Dios no hay imposibles. Y así entonces la victoria se garantiza por parte del Señor a su pueblo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y en este cántico nos dice que los que te aman serán como el sol cuando sale allí en su fuerza. Tiene bastante armonía estos capítulos, pues ese es el final de aquellos que aman y se deleitan buscando el rostro de Jehová. Qué lindo es nuestro Dios. De verdad que cuando nosotros vemos estas proezas de Dios en nuestras vidas y que Él está allí para direccionar a su pueblo, para que nada malo le suceda. Pero el hombre siempre insiste en buscar caminos equivocados. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando, porque de verdad que las historias de los jueces son bastante bonitas, tristes, sí, por saber a veces el corazón duro de este pueblo, pero que Dios nos permita aprender lo mejor para no caer en estos errores. Vamos entonces ya a seguir avanzando y a entrar en la historia de otro gran héroe de la fe. Maravilloso. Vamos a escuchar entonces la historia de este hombre. Escuchemos con atención. Capítulo 6 del libro de Jueces.
Jueces capítulo 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y díjeos: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y sentóse debajo del alcornoque que está en Opra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, díjole: Ve con esa tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Porque yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ruégote que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva, y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrándose Gedeón, aderezó un cabrito, y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo, presentóselo debajo de aquel alcornoque. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne, y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, al que llamó Jehová Salom, está hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Y aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, hízolo de noche. Y a la mañana
Cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortado el bosque que junto a él estaba, y sacrificado aquel toro en holocausto sobre el altar edificado. Y decíanse unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, dijéronles, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿tomaréis vosotros la demanda por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerubbaal, porque dijo, pleitee Baal contra el que derribó su altar. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una, y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel. Y el espíritu de Jehová se invistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él, y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Bueno, ahora pasamos a otro héroe de la fe, Gedeón. Qué maravillosas historias, qué hombres que fueron usados de una manera poderosa por la mano de Dios. Y la gloria de estas guerras ganadas es de Dios. Bueno, ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios tenía lamentablemente la mala costumbre de olvidarse de Dios cuando se encontraba en una posición cómoda, cuando no le faltaba comida, cuando estaba resguardecido allí, cuando se sentía protegido. Lamentablemente se olvidaba de Dios. Inicia este capítulo 6 con la trágica expresión, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Cuando el autor de este libro tenía que describir la condición general de un pueblo que había sido objeto o ha sido objeto de tanta bendición de la mano de Dios. Y bueno, como toda consecuencia es atraída por una mala decisión, ellos decidieron servir a Baal y a otros dioses, entonces esta consecuencia se reflejó una vez que el Señor permite nuevamente que sus enemigos se enseñoreen de este pueblo. Y en esta oportunidad, pues, le toca la suerte a los madianitas. Como hemos notado, ¿verdad? En cada juez hay unos archienemigos de Israel diferentes. Se estuvieron combatiendo contra el rey de Mesopotamia, contra los filisteos, contra el cananeo, y vemos allí una serie de enemigos. Y ahorita pues entra en acción Madián, que vencía a Israel a tal forma de que ellos estaban tan abrumados, los israelitas, que les tocó vivir en cuevas, en los montes, en las cavernas, en lugares fortificados, porque no tenían vida. Y esto, hermano, cuando usted lee esto y usted recuerda lo que Jehová pronunció por boca de Moisés en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, usted pasa al versículo 30 y dice que no
que ellos plantarían viñas y no la disfrutarían, que no serían saciados porque su enemigo se enseñorearía de ellos. Entonces podemos llevar a relación, así como Dios cumplió en el pueblo de Israel toda buena palabra, lamentablemente por su desobediencia, por su corazón endurecido a amar a Dios, toda mala palabra también se llevó a cabo en este pueblo. Y aquí tenemos la prueba cuando ellos tenían que esconderse y cuando ellos tenían allí sus siembros, entonces los madianitas y los amalecitas subían del oriente contra ellos como si fueran langostas y acababan con todos los sembradíos, no dejaban nada para el pueblo de Israel. Y esto, ¿gracias a qué? A la desobediencia. ¿Será que cuando ellos pasaban todo esto no tenían a mano el libro de la ley que les recordaba por qué suscitaban estos enemigos y por qué estaban en miseria espiritual, miseria social, miseria económica? ¿No se daban cuenta que su desobediencia les había entregado a estos castigos? Y ellos subían y todo el ganado, todo eso se lo llevaban. Y eran innumerables. Dice que ellos, los amalecitas y los madianitas, devastaban la tierra de Israel. Y ellos vivían empobrecidos. Israel estaba en miseria, como el Señor se lo había jurado. Sucede entonces, ya después de tanto desacierto, que vuelve el ciclo. Ellos claman a Jehová a causa de este gran sufrimiento. No hay una cosa que haga tanto daño a una sociedad que el hambre, el no tener con qué sustentar lo básico. Y esto fue notorio en el pueblo a tal modo que ellos clamaron a Jehová. Y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Miren de bondadoso es nuestro Dios. Y él les dijo, Jehová los ha sacado de Egipto y los ha hecho salir de la casa de servidumbre y los libró de la mano de los egipcios y de la mano de todos aquellos que los han afligido, aquellos que yo eché delante de ustedes para darles su tierra. Y yo, Jehová, soy vuestro Dios. No temáis, no te preocupes a estos dioses amorreos en la tierra donde ustedes habitan. Obedezcan solamente a mi voz. El Señor nuevamente manda su voz a través de este profeta que no se conoce el nombre, pero está allí como testimonio a la respuesta de la oración de este pueblo que estaba en opresión. Y Dios se manifiesta nuevamente a él, a este pueblo, a tal modo que este joven que pertenecía a la tribu de Manasés, aquel joven estaba sentado allí, estaba limpiando el trigo en un lagar. Imagínense ustedes, para poder preservar ese trigo y que no fuese robado, lo limpiaba en un lagar que era el lugar donde se tenían que pisar las uvas. Pero de esta manera, esta estrategia la hacía para poder proteger su pan, su comida. Y el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que estaba allá en Ofra, en la cual era la casa de Joás, que era Abieserita, y allí estaba su hijo, diligentemente limpiando el trigo para esconderlo de los madianitas. Y al verlo en esta acción, el ángel de Jehová se le aparece y le dice las palabras más alentadoras: Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. ¿Será que era cierto esto? Claro que sí. Jehová le manda a este mensajero para resaltarle las virtudes de este varón. Estaba allí, no tratando de proteger su alimentación, la de su familia allí, haciendo el sacrificio de limpiar el trigo en este lugar donde no estaba diseñado para eso. Sin embargo, allí estaba Gedeón. Y Gedeón, al ver esta manifestación, le responde: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
Miren esto, hermano, cuando esta conversación se establece, usted nota que ellos tenían conocimiento de los grandes acontecimientos y prodigios que Jehová había hecho a su pueblo. Pero el corazón del pueblo estaba tan lejos de Dios, porque él dice que sus padres le decían esto, pero sus padres tenían altar de Baal. Entonces no había armonía entre lo que ellos decían y lo que su vida hacía. Sí se entiende, ¿verdad? Estaba confundido Gedeón, no entendía que el pueblo estaba totalmente sumido en la idolatría. Y fue entonces la orden que recibió de este ángel. Le dice, mirándole Jehová, le dice, ve con esta tu fuerza y vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Yo no te envío yo soy el que te envío, aquel al quien tú has escuchado que ha hecho maravillas en este pueblo. Y él le dijo, ay, Señor mío, ¿con qué yo voy a salvar a Israel? Si yo soy de la familia pobre de Manasés, y aquí el menor de la casa de mi padre, soy el último. Y Jehová le habló diciendo, yo estaré contigo, y tú vas a derrotar a los madianitas como si fuera un solo hombre. Le vas a dar una estocada final. Y él le dijo, ay Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, yo te ruego que me des señal, que yo he hablado contigo. No te vayas, Señor, no te vayas hasta que yo venga a ti y entregue mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel le dijo, anda, ve, y yo te voy a estar esperando hasta que tú vuelvas. Y miren esto, el pueblo estaba sumido en miseria, en pobreza, pero la cantidad que Gedeón ofreció fue tremenda. Jehová permitió, allí esperó por la ofrenda de él, que fue bastante, fue una cantidad muy buena, una efa de harina. Y él trajo esa efa de harina sin levadura, la colocó en un canastillo y le colocó ahí en el caldo, en una olla, y la sacó y se la presentó a Jehová como ofrenda agradable a Dios. Y esta una efa equivale a unos 37 litros. Esto fue lo que él entregó a Dios, a pesar de que estaban en miseria, pero sacó quizás la reserva de todo lo que había acumulado con tanto tiempo y tanto sacrificio, y lo ofreció. Y esto fue agradable a Dios, hermano, porque lo recibió. Y esta ofrenda Dios la recibió y lo hizo y él colocó todo eso sobre la peña, y él vierte el caldo, y ahí el Señor le dijo, toma esta carne y estos panes sin levadura y ponlos en esta peña. Y así lo hizo, y el Señor extendió ese báculo, y todo esto se consumió como una ofrenda agradable a él. Cuando Gedeón vio esto, que era el ángel de Jehová, entendió que era el Señor mismo, él dijo, ay Señor, yo tengo temor, voy a morir. Y el Señor le dice, no te preocupes, no tengas temor, que tú no vas a morir. Y allí Gedeón le edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Shalom? Paz, esa paz que Dios da a aquellos que han confiado en Él. Y esa misma noche Jehová lo visitó y le dijo, vas a tomar un toro del hato de tu padre, lo vas a tomar, ese toro que tiene 7 años, y vas a derribar ese altar de Baal que tu padre tiene. Ahí es donde viene entonces la incongruencia, lo ilógico. Cuando él le dice a Jehová, si tú has hecho proezas, nos han dicho nuestros padres que tú sacaste de Egipto y nos diste, pero, y aquí está la consecuencia. Sus padres decían las grandezas de Dios, pero no la honraban con su vida, porque allí su padre tenía altar a Baal. Y eso era algo que impediría que Dios obrara de una manera excelsa en el pueblo, y le manda a derribar ese altar, de tal manera que todo eso que impedía que la voluntad de Dios se ejecutara en su pueblo debía de ser desarraigado. Y le dijo, vas a quitar, a destruir esto.
y vas a edificar un altar a Jehová, no allí donde estaba el altar de Baal, no, así no le agrada a Dios. Allá en la cumbre de aquel peñasco, ahí en aquel lugar te conviene hacerlo. Y vas a tomar el holocausto y vas a hacer ofrenda a Dios. Miren esto, miren la manera en que Dios pide que se saque lo que impide que la mano de Dios opere a favor de sus hijos. Pero no en el mismo lugar donde tú tenías eso que era malo, vas a ofrecer a Dios. Vas a tener esa altura, esa peña, ese lugar reservado, ese lugar especial para ofrendarle a Dios. Y Gedeón lo hizo así. Tomó 10 hombres, miren, en un trabajo arduo, 10 hombres de sus siervos, y le hizo así como Jehová le había dicho. Pero él tenía mucho miedo en hacerlo de día, por temor de su familia y del pueblo. Y él agarró y destruyó ese altar a Baal, destruyó eso, esa imagen de acera, eso que impedía que Dios se manifestara. Y le ofreció a Dios ese toro en el lugar donde Jehová le dijo que allí lo hiciera, en la peña, en esa cumbre. Y así lo hizo. ¿Y qué sucedió cuando esto se dio cuenta Joás al amanecer y darse cuenta que no estaba su altar hacia Baal? ¿Qué hizo entonces? Y todo el pueblo se enojó contra él porque habían destruido esto y se habían dado cuenta que había sido Gedeón el causante de esto. Y ellos pidieron sacar a Gedeón para matarlo, para castigarlo por esta cosa que ellos habían hecho contra este Dios. Miren qué ciego estaba el pueblo, qué contaminado estaba el pueblo. Y el padre le dijo, bueno, pero ¿para qué van ustedes a defender a Baal? Si él es Dios, que se defienda a él, déjalo. ¿Para qué voy a sacar? Si él es un Dios, que pelee él contra Gedeón. Y en aquel día, desde aquel día, a Gedeón le colocaron Jerobaal, porque le dijeron que contendiera Baal contra él, porque había derribado el altar. Y todos los madianitas y los amalecitas que estaban allí al oriente acampaban allí en el valle de Jezreel. Pero el espíritu de Jehová envolvió a Gedeón, lo abrazó, lo tocó, a tal manera que Dios envió mensajeros a Manasés, por todo Manasés. Ellos enviaron mensajeros por todo Manasés y se juntaron, y también enviaron mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, y salieron al encuentro de este llamado. Y Gedeón, ya con el Espíritu de Dios en su vida, fortaleciéndole y dándole la capacidad de liderar esta batalla, que sería Jehová quien le daría la victoria, pidió esta señal que es muy conocida. Señor, yo necesito estar totalmente cierto que no es mi orgullo nacional, de que con mi fuerza yo voy a vencer a los madianitas. Yo necesito saber que eres tú quien me está enviando, que no es mi deseo de liberación, eres tú, Señor. Y le pide esa señal. Señor, si yo voy a ser el escogido para salvar por tu mano, así como tú me lo has dicho, yo te voy a poner este vellón de lana aquí en la era, aquí. Y si el rocío solamente estuviera en el vellón y todo lo que está a su alrededor estuviese seco, yo voy a entender que tú vas a entregar a los madianitas por mano mía. Yo sé que así va a ser. Y aconteció que así sucedió. Imagínese Gedeón en la mañana corriendo a buscar el vellón y hallar que estaba totalmente lleno del rocío, a tal forma que llenó un tazón con el agua del rocío que apareció en el vellón. Y Gedeón, Señor, aquello veces que hace dudar un poquito, Señor, no te vayas a enojar contra mí, por favor, no te vayas, pero voy a hablarte esta otra vez. Solamente te pido ahora que el vellón permanezca seco y que todo a su alrededor esté entonces con el rocío de la tierra. Y aquella noche Dios, en su amor y en su misericordia, le dio ese testimonio fiel y sucedió así. El vellón estaba completamente seco y el milagro nuevamente se manifiesta sobre ese vellón. ¿Cuántas veces nosotros estamos con un vellón? Señor, dame esta prueba. Señor, necesito que tú me compruebes que no sea lo humano, que no sea mi voluntad, sino la tuya.
Y Dios en su misericordia y en su bondad nos da la certeza que ha sido Él quien nos ha dado y nos ha enviado para que hagamos su voluntad. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos con 3 capítulos maravillosos. Esperamos, si Dios nos concede la vida, mañana continuar con la historia maravillosa. Y no se pierda que tenemos mucho que contar de este valiente héroe de la fe, Gedeón, y sus 300